Pues la escena que tenemos aquí, hermanos, es compleja, es secundaria, no es de los actos principales que encontramos en este libro, pero sí contribuye a la manera en que va avanzando esta historia. Podríamos preguntar, ¿de quién fue la culpa de la muerte de los sacerdotes de Nob? David se la atribuye en el pasaje justo al final. Él dice que sabía que Doeg no los iba a dejar con vida. David había omitido la información al sacerdote cuando él llegó delante de él. Él no le dijo todo lo que había detrás, que Saúl lo estaba persiguiendo. Sin embargo, la causa tiene que ver principalmente con la maldad de Saúl. Y creo que es lo que este capítulo nos sigue diciendo. ¿Hasta qué punto, hermanos, podía llegar este hombre en esa carrera desenfrenada por destruir a David y quedarse con el reino? Por supuesto, también se resalta aquí la maldad de Doeg, pero Doeg simplemente sigue las órdenes de Saúl en este pasaje. Así que podríamos titular el capítulo como las hazañas de un rey perverso. Saúl traspasó ese día el límite de su maldad. Si pensábamos que él no podía llegar más lejos, Saúl nos demuestra que todavía se puede llegar más lejos en el pecado, hundiéndose cada vez más en un pozo más oscuro. Ese día, Lamec, hijo de Caín, el mismo que aparece en el libro del Génesis, se quedó corto delante de este rey. El capítulo entonces nos sigue mostrando cómo Saúl se dirige hacia su muerte y al mismo tiempo, por contraste, la espera paciente de David hasta la hora de su instalación en el trono de Israel. Y lo primero que tenemos aquí, hermanos, en el capítulo es cómo David huye y se refugia en una cueva y luego el profeta Gad se dirige a él para que regrese a Judá. Sabemos que esto de que David se hubiera escondido en la cueva fue ocasión para que él escribiera algunos salmos que nos hablan de la protección de Dios y el juicio sobre sus enemigos. Por ejemplo, el Salmo 52 nos habla acerca de Doeg, el edomita. El Salmo 57 y el Salmo 142 fueron escritos a raíz de la experiencia de David en la cueva y son salmos que nos muestran cuál era la confianza de David en ese momento. Al mismo tiempo vemos que David no podía pasar desapercibido. Lo habíamos visto en la corte, habíamos visto cómo el Señor le da gracia en los ojos de Jonatán, cómo el Señor le da gracia también en los ojos del pueblo. Y ahora, hermanos, que David estaba siendo perseguido, resulta que hay otro grupo de personas que se unen a él. Nos dice el versículo 2, todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. En cualquier lugar entonces Dios le provee a su siervo un grupo de personas que estén con él, sea en la prosperidad, como lo habíamos visto en capítulos anteriores, o en momentos de adversidad, como es el caso de este capítulo. Dios además manda un profeta, nos lo dice el versículo 5, es el profeta Gad, que le da un aviso a David y le dice: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y vemos que David se fue a un bosque. En segundo lugar, encontramos esa escena en la que Saúl comienza a incriminar a sus siervos y el único que responde a su favor resulta ser un extranjero, Doeg, el edomita. Saúl se muestra obsesionado, él ve a todos como traidores y esto nos dice más, hermanos, de cómo Saúl va a ir perdiendo la confianza de sus propios siervos. Ahora los está acusando a ellos, los acusa de haber hecho alianza junto con su hijo Jonatán para proteger a David. Y el único que parece apoyarlo en ese momento es Doeg, aunque creo que su interés es evidente. Saúl habla
acerca de dar tierras, acerca de dar viñas. Doeg era el principal de los pastores de Saúl, lo sabemos por el capítulo anterior. Un hombre interesado en lo que podía obtener del reino. Así que a él le convenía, ¿verdad?, políticamente, deshacerse también de David. Por lo cual en ese momento Doeg habla de lo que había visto, que es lo que había ocurrido en el capítulo anterior. Doeg le cuenta a Saúl lo que hizo el sacerdote Ahimelech con David. Cómo le dio provisiones, ¿verdad? Le dio panes, le dio la espada de Goliat y por si fuera poco, también consultó al Señor a favor de David. Saúl, por tanto, juzga injustamente a los sacerdotes de Nob y manda matarlos. Después de que Ahimelech, ¿verdad?, presenta su defensa y le dice dos cosas, hermanos: que David se había conducido de manera fiel en todo tiempo para con el rey, pero también le dice que él no sabía nada acerca de esta cuestión. Si había algo entre Saúl y David, este sacerdote lo desconocía. Aún así, Saúl le dice: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Ahora, aunque Saúl tenía una motivación perversa, es muy interesante recordar, hermanos, que en el capítulo 2 del libro de Samuel, Dios había dicho algo acerca de lo que iba a pasar con la casa de Elí. Y estos sacerdotes formaban parte de esa casa. Quiero que vuelvan brevemente al capítulo 2 para que noten este detalle. Capítulo 2, versículo 31. Estas fueron las palabras que el Señor le diera a Elí, quien era sacerdote al principio de este libro, y le dijo: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Dios había anunciado este juicio para la casa de Elí, y es parte, hermanos, de lo que vemos en el mismo acto en que Saúl y Doeg mataran a los 85 sacerdotes de la casa de Nob, porque sabemos que de todos ellos escapó uno. Y ese uno, ¿verdad?, que se llamaba Abiatar, después se iba a unir en una traición. Y eso pasó en el tiempo de Samuel. Y él también iba a morir. Así que hay varios niveles en los que podemos ver esta historia. Lo que Saúl está haciendo y Doeg es algo perverso. Pero Dios al mismo tiempo ya había anunciado un juicio sobre toda la casa de Elí. Y aquí encontramos cómo eso se sigue desarrollando. Saúl, hermanos, en su maldad, en su hipocresía, ¿verdad?, no había matado a los amalecitas, dejó vivo a su rey, lo vimos en un capítulo anterior, pero ahora Saúl decide matar a los sacerdotes, mientras que los siervos de Saúl deciden no extender su mano contra los sacerdotes del Señor. Este hombre extranjero y perverso, Doeg, el autor material de esta masacre, alza su mano contra los sacerdotes, y no solo contra ellos. El pasaje nos dice que mata además a los niños y mata al ganado. Por último, escapa este hombre, Abiatar, que da aviso a David y le cuenta cómo Saúl ha matado a los sacerdotes de Jehová. David se atribuye la responsabilidad en el pasaje. Nos dice el versículo 22, David dice: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. En contraste con la conducta de estos hombres perversos como Saúl y Doeg, encontramos un carácter diferente en David. Un hombre piadoso, un hombre que, aunque estaba siendo afligido y en persecución, prefiere tomar la responsabilidad de esto. Por lo cual David promete proteger a Abiatar y poner su vida por la de él.
¿Qué podemos, hermanos, aprender por aplicación de esta escena? En primer lugar, seguimos viendo cómo un corazón entregado al mal no tiene límites. Cuando pensábamos que la maldad de Saúl ya era mucha al querer matar a un hombre inocente como lo era David sin razón alguna, Saúl se nos presenta como un símbolo de qué tan lejos puede llegar un hombre en su lucha contra Dios y contra su prójimo. Su delirio de grandeza lo llevó a un delirio de persecución. David había sido fiel con él y es algo que le recuerda a Ahimelech, pero Saúl, sin embargo, lo consideraba su enemigo y consideraba también enemigos a todos aquellos que le prestaran algún tipo de ayuda a David. El pecado, hermanos, distorsiona por completo la realidad y nos hace presa, nos hace esclavos de nuestros impulsos más bajos. El pecado nos lleva a comportarnos como bestias salvajes y violentas. Y Saúl se consagra como un ejemplo de esto. Saúl se va quedando sin apoyo y el único que estaba allí para abogar a su favor era definitivamente, además de la nación de la que venía, de Edom, un hijo de la serpiente. En segundo lugar, hermanos, podemos decir que Dios utiliza todas las experiencias y los enemigos de su pueblo para moldear a sus hijos. Este es un capítulo secundario en la trama del libro de Samuel, mas no lo es en la vida de David. Cada experiencia, cada aflicción, cada persecución, cada momento en que David tuvo que esconderse, ayudó a moldear el carácter de este siervo. Por lo que él podía decir cosas como la que encontramos en el Salmo 57. David ora y dice de esta manera: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen mis quebrantos. Por otro lado, hermanos, estas experiencias sirvieron también como un modelo. Dios convirtió a David en un modelo que nos muestra cómo padecen los piadosos, cómo encomendar nuestra causa a Dios en momentos en los que somos afligidos o perseguidos. Y todo esto es también para nosotros. Podemos decir que Dios utiliza aún los capítulos que pensamos son menos importantes en nuestra vida, o capítulos en los que hay aflicción y persecución como en este, para moldear nuestro carácter, para seguir construyendo ese hombre y esa mujer conforme a la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, podemos decir, Dios nos sigue enseñando a llevar esas aflicciones por medio de modelos como David, para su gloria, cómo encomendar, ¿verdad?, los momentos de persecución, de prueba, de dolor, los quebrantos, ¿verdad?, de los que habla David en el Salmo 57, para la gloria de Dios. Hay una manera, hermanos, de honrar a Dios en esas situaciones, y David nos enseña cómo hacerlo. Por tanto, ¿verdad?, recordemos en esta mañana, sea en tiempos de gozo o sea en tiempos de aflicción y de prueba, hay una manera en la que podemos responder a Dios en esa dependencia y en esa alabanza. Mostremos eso, hermanos, también con nuestra adoración, continuando con los cantos y después con la predicación. Amén.